¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Son las 6 de la tarde. A esta hora teníamos comprometida la entrevista a otra de las grandes profesionales de la televisión en España, una de las grandes periodistas de la televisión en nuestro país, en este ciclo de conferencias, concretamente en esta pequeña trilogía en la que hemos visto ya hace unos minutos a María Llapart. Tenemos la conferencia de este momento y mañana tendremos a Silvia Inchaurrondo de Telemadrid. Hemos visto ya a una profesional de La Sexta, veremos mañana una profesional de una cadena de televisión pública, de Telemadrid. Y en este momento saludamos a la compañera, que lo ha sido durante muchos años, que nos va a ayudar a comprender mejor su trabajo y nos va a ilustrar con la forma en que lo hace de manera brillante. Y ella es periodista y presentadora y directora de La Lupa en 13 Televisión, Ana Samboal. Ana, buenas tardes. Hola, Víctor, buenas tardes. Muchas gracias. No se me nota, pero es para ponerse colorada. Muchas gracias. Bueno, encantada de estar aquí. Los ojos transmiten también la felicidad. Es verdad, es verdad. Bueno, es un verdadero placer tener a Ana con nosotros en la universidad, porque ya digo, si hubiera que hacer un compendio de lo que ha sido la televisión informativa y la televisión analítica en nuestro país en los últimos 15 o 20 años, allí tendría que estar sin ninguna duda y estaría por pleno derecho el nombre de Ana Samboal. En este momento presentando La Lupa en 13 Televisión, ¿no? Sí, que nada tiene que ver con esa televisión analítica de la que tú hablas, porque es... Que es más nocturna, ¿no? Claro. Claro. Es un segmento que tú conocerás mucho mejor, que es el de la mañana, el de que no puedes analizar en cierto modo, pero te van cayendo las noticias encima. No tienes la capacidad de decir y por qué y cómo, sino la idea es transmitirlo, hacérselo llegar al espectador con la inmediatez que requiere la noticia que se acaba de producir, darle el contexto y buscar la reacción o buscar a la persona más adecuada para que te lo explique. No se trabaja igual que por la noche. Por la noche tienes todo el día para reflexionar y para hacer esa televisión analítica. Yo ahora estoy aprendiendo el vivir la información mientras se produce, es otra historia. Ciertamente los informativos de mañana o de mediodía, incluso como el que hace Ana, son mucho más complicados porque la noticia se está produciendo en directo, y yo siempre utilicé una expresión del rugby. Me parece que el informativo de mediodía es como la patada a seguir, ¿no? Tú coges la pelota y le pegas un patadón para que el juego siga, ¿no? Sí, sí. Y el juego es que luego por la noche nuestros compañeros, en nuestra época en Telemadrid eras tú la que venía a reposar un poco la información, ¿no? Sí, sí, deja ahí el balón, mira de dónde viene, por qué ha venido así, por dónde podría haber venido y qué va a pasar mañana con el balón. Pero le tienes parado, entonces le puedes observar. De la otra manera, tienes que darle la patada, seguirle, intentar ver de dónde viene y hacia dónde se puede ir, con el riesgo de equivocarte. Ese es el riesgo que corres, pero claro, tiene esa pasión del directo que, bueno, yo creo que cada horario y también cada medio tiene sus particularidades y sus cosas que lo hacen más o menos atractivo. Apasionante en cualquier caso. Sí, bueno, sí. Os voy a presentar a Ana Samboal. No necesita presentación porque es una periodista de larga trayectoria, con un prestigio apabullante en nuestro país, pero que tiene unos hitos en su trayectoria profesional que quisiera repasar con vosotros. Ella empezó hace algunos años en Televisa como redactora financiera. Sobre todo ha desarrollado en la información económica la mayor parte de su especialidad periodística, ¿no? Aunque como presentadora de informativos generalistas, pues en fin, ha hecho de todo. Se hace cultura, se hace política, se hace deportes, especialmente estos días, ¿verdad? Sí, sí. y no puede uno negarse a nada, ¿no? De ahí pasó al grupo Recoletos, donde fue presentadora durante varios años de los programas informativos. Fue asesora de la Secretaría de Estado de Comunicación, con lo cual conoce también, lo digo por si alguna pregunta quiere ir por ahí, la comunicación política y la comunicación desde el principal resorte de lo que es la acción de gobierno en nuestro país, que es la Secretaría de Estado de Comunicación en el Palacio de la Moncloa. Columnista, bueno, pues en innumerables medios, digo los más importantes: Chesterton, El Economista, La Gaceta. Ha sido profesora en varias universidades, presentadora de actos, moderadora en un sinfín de eventos que sería, Ana, perdóname, pero sería imposible reflejar aquí.
Y además, en la etapa en la que hemos coincidido profesionalmente, fue directora del programa Gabinete de Crisis en Telemadrid. Pasó a dirigir también y presentar con gran éxito durante muchas temporadas Diario de la Noche, el programa que se emitía con las, iba a decir señales horarias, con las campanadas del reloj de la Puerta del Sol, sí, sí. A las 12 en punto de la noche, todas las noches, Ana Samboal iniciaba su programa y era una auténtica referencia para el periodismo y para la información nocturna en nuestro país. Y después, además de presentar los programas electorales, los debates electorales, bajo el epígrafe que entonces había de Madrid Decide, ahora hablaremos de los debates electorales porque esta noche precisamente hay uno muy importante, fue directora y presentadora del programa Kilómetro Cero, de debate nocturno también en la televisión autonómica madrileña. Ana ha sido colaboradora en varias televisiones, por ejemplo en Espejo Público de Antena 3, en El Cascabel, también en 13 Televisión, en el canal 24 Horas y en la cadena de radio Es Radio. Y actualmente, como digo, es presentadora de La Lupa, habiéndolo sido antes del programa 13 al día, en el que, bueno, La Lupa es una evolución, ¿no?, de 13 al día, ¿podríamos decirlo así? ¿O? Yo creo que es... Creo que tiene mucho parecido con El Cascabel, pero por la mañana. Ajá. Es decir, es un magazine de actualidad que está centrado en lo que está pasando. 13 al día es un magazine, pero que tiene temas que no necesariamente están al 100% pegados a la actualidad, que intenta ver la otra cara de la realidad informativa diaria, la cara más social, la cara más comprometida, con cuestiones como el medio ambiente o los valores religiosos. Sin embargo, La Lupa por la mañana es información pura y dura, al margen de que puedas tratar puntualmente otros asuntos, pero es muy, muy informativo y muy de opinión, sobre todo de cuestiones políticas y económicas, aunque eso no está expresamente reflejado en el cometido del programa. Yo no puedo dejar pasar la economía. Claro, por supuesto. Es superior a mis Te va tirando, ¿no? Te va tirando. Sí, sí, efectivamente. Bueno, además existe la circunstancia desde hace ya varios años, desde la crisis financiera de hace 10 años, que es una información muy demandada, que el público demanda que se explique y se analice, y creo que ahí figuras como la tuya pues es realmente imprescindible, ¿no?, para todos nosotros. Yo creo que fue un acierto que la información económica entrara en medios como la televisión, que son medios que llegan a públicos muy amplios. Mira, ayer precisamente en La Lupa entrevistábamos a Ferran Adrià y decía: yo no he ido a la universidad, yo no he ido a una escuela de negocios, a mí me gustaba cocinar y yo me fui a cocinar. Me he pasado después 8 años estudiando, y lo que pido es que cualquier restaurante, cualquier bar, cualquier pequeño negocio de hostelería tenga una escuela de negocios no elitista, no para hacer MBAs, no para ser director financiero, pero sí para que cualquier pequeño negocio tenga un presupuesto y sepa gestionar ese presupuesto a lo largo de un mes o de un año. Esa información y ese conocimiento económico debería estar en las escuelas, para que todos además supiéramos valorar la propia información. Cuando nos dicen los partidos políticos, el gobierno: oiga, que me voy a gastar tanto dinero en servicios sociales o en educación o en no sé qué, que tengamos la capacidad crítica para decir, o los conocimientos para que podamos hacer la crítica de: este señor me está diciendo la verdad o este señor me está engañando porque me está sumando 3 más 4 más 10 y le salen 50 y no llega, oiga. Desde luego, ese análisis económico es fundamental, pero también, Ana, has desarrollado mucho una parte de información política, porque ¿qué periodista puede resistirse a eso hoy en día, ¿no? Es seguramente, en la etapa que estamos viviendo, pues tan polarizada, pues un reclamo informativo en los dos lados, ¿no?, en el lado de los que lo hacemos y en el lado de los que nos escuchan, ¿no? No sé si has vivido un momento político tan intenso como este. Desde la televisión. Es que llevamos mucho tiempo, ¿no?, en un momento político tan intenso. Yo creo que la vida política española se ha polarizado mucho, pero yo diría que eso viene, no sé si decirte que desde la crisis económica, quizás empieza a gestar en el año 2004 o en el año 2003, con las manifestaciones previas a la guerra de Irak, el Prestige, el hacer la contestación política en la calle, donde
ya se producen algunos actos más o menos violentos, eso al final se crean vasos comunicantes entre la calle, los parlamentos, los medios de comunicación, y es como una bola de nieve que va a más, a más, a más, y la vida política sigue muy crispada, porque hay muy poco espacio para muchos actores, entre otras cosas, y no sé, entiendo que todos piensan que ganan crispándola. A mí no me gusta, me gusta mucho el debate político, me apasiona, pero creo que el debate político actualmente hay mucho grito y muy poco fondo, es muy pobre. ¿Cómo es el planteamiento de un programa como La Lupa? Suponemos que empezáis muy temprano, en el informativo en televisión casi podemos decir que cada día de trabajo es, no voy a decir independiente del anterior, pero tiene mucho de que cuando acaba un día y cerramos la persiana, al día siguiente cuando la abrimos es una cosa completamente distinta, ¿no? Sí. Pero ¿cómo es la vitalidad de un programa que respira a mediodía con tanta actualidad y tan intenso? ¿A qué hora, por ejemplo, empezáis el trabajo diario? Pues yo empiezo a las 6:30 de la mañana. Para hacer un programa que arranca a la 1:30. A la 1. A la 1. Sí. Fijaros la importancia de esto, ¿eh? Son muchas horas previas al momento de ponerlo en antena, ¿no? Lo que pasa que aun teniéndolo todo planificado, tienes que tener la capacidad para que todo cambie a la 1:05 y saber estar en directo con todo eso que ha cambiado en ese momento. No, yo antes de irme a la cama me gusta echar un vistazo y revisar más o menos todo lo que hay, y ya me hago mentalmente, porque además cuando diriges un programa, por mucho que lo pongas sobre el papel, yo creo que lo tienes que tener en la cabeza. Mentalmente ya te haces una idea de por aquí va a venir el día mañana, por las previsiones informativas que tienes, por cómo vienen las portadas de los periódicos del día siguiente, ya sabes por dónde va a ir la cosa. Yo me levanto a las 6:30 de la mañana, entre otras cosas porque tengo que entrar a hacer la agenda económica en el programa de Carlos Herrera en COPE a las 7 menos 20, más o menos. Entonces, ahí es escuchar, o sea, tienes la COPE puesta, en mi caso, me miro ya todos los periódicos, me miro las previsiones informativas de las agencias, las que nosotros tuviéramos, y luego a mí sí que hay un momento que sobre las 7:15, 7:20, antes de que empiecen ya los primeros comentarios de opinión en la radio, me gusta apagar todo y pararme 5 o 10 minutos a pensar y a tratar de visualizar. Este es el programa que yo quiero. Bueno, pues el programa que yo creo que hay que hacer hoy es los primeros 15 minutos hablando del COVID, después vamos a centrarnos en el tema político, la campaña de Madrid, y después vamos a desengrasar o a refrescar un poquito con un tema un poco más ligero, pues por ejemplo con toda la información que ha habido sobre la Casa Real inglesa en las últimas semanas. Y una vez que has visualizado el programa ya dices, ahora lo tienes que traducir al lenguaje televisivo, voy a hacer una escaleta, aquí quiero un total, aquí quiero un directo, aquí va a haber vida y hay que hacer la actualidad, quién es la persona más adecuada para esto, y después ya a quién quiero de entrevistas. Eso es poniéndote en el papel de la audiencia potencial que tienes. Porque no es lo mismo hablar para un catedrático universitario que hablar para amas de casa de 50, 60 años, que es el perfil de audiencia a esa hora de la mañana, porque el resto del mundo está trabajando. Entonces, tienes que ponerte en el lugar de tu espectador sin que te condicione, A mí hay veces que me dicen, pero es que eso es muy técnico, a lo mejor para tus espectadores, y bueno, pues tendremos que explicarle para que lo entienda. Esto de no lo retiro, no. Y una vez que ya tengo toda la escaleta, las nuevas tecnologías son fantásticas y que las empresas hayan descubierto que con el teletrabajo se trabaja muy bien. Yo ya mando toda la escaleta por el teléfono, por el WhatsApp a mi editor. Y ya una vez se lo mando, que ya sé que él pone la redacción a funcionar, ya me voy a la tele y ya llegas allí y ya sabes lo que es eso. Empezar a revisar todo, las rutinas del maquillaje, el que te pregunta, ¿te gusta este total? No, yo quería este otro. Él ves esta imagen, él va llegando esto o lo otro, y cuando te quieres dar cuenta estás metida en el plató y adentro.
Bueno, es el proceso apasionante, ¿no?, de cómo se gesta un programa informativo. Luego la parte del análisis también. No solo la información alimenta un programa como el tuyo, sino la interpretación de los hechos, por mucho que sea a la hora del mediodía, donde ya decíamos antes, tanto Ana como yo, que la actualidad frenética te conduce y te arrastra, pero hay que reposar un poquito, ¿no? Sí. También en La Lupa tenéis análisis, aunque sea de urgencia, ¿no?, sobre los temas que van surgiendo. No, sí, por supuesto, es que yo creo que es vital, precisamente porque va tan rápido y porque hay cuestiones que son tan importantes, precisamente por eso te tienes que apoyar en alguien que sepa de lo que está hablando para que te lo pueda explicar, sobre todo, por ejemplo, en las cuestiones relativas al COVID. Hace el lunes pasado llamamos al Colegio de Químicos y habían retirado las mascarillas con grafeno en varias comunidades autónomas y hablando con la productora del programa le digo, ¿a quién llamamos? Bueno, pues tenemos, porque también es muy cómodo y no es una crítica, al final entras en la rueda, no es fácil encontrar un buen profesional que además quiera ponerse delante de una cámara y que además sepa transmitirlo, porque habrá premios Nobel que hablen fantásticamente, que tengan unos conocimientos fantásticos, pero que después no sepan transmitirlo a la audiencia, entonces no es fácil. Y hablando de los médicos que nos podían explicar, o enfermeros, la mascarilla de grafeno, le dije, pero grafeno, que ya vamos a llamar al Colegio de Químicos, a ver si tienen a alguien que sea capaz de explicárnoslo. Bueno, pues nos pusieron a un catedrático que con unos papeles de distintos colores, simplemente en láminas de colores, nos explicó cómo estaba hecha por dentro una mascarilla, la capa de grafeno, cómo se podía desintegrar y tal, que nos quedamos todos pegados a la tele y dije, qué pena no tener 10 minutos más. A veces das con ello, a veces no, pero esa reflexión y explicarle a alguien que está en su casa a esa hora, con ese perfil, cómo está hecha una mascarilla y por qué, eso es lo que tienes que aportar y además te viene bien hacer ese pequeño paréntesis para luego seguir, ¡boom!, otra vez corriendo con la actualidad. Sin duda. Bueno, hoy es un día importante políticamente y televisivamente en nuestro país, porque esta noche se produce el que de momento va a ser el único debate entre los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ya sabéis que hay elecciones el día 4 de mayo y los candidatos están en etapa electoral, ¿no?, en vorágine electoral. Hemos vivido en muchas ocasiones lo que esta noche se va a vivir. Cuéntanos, ¿cómo es un debate de estas características? Además nos viene a huevo porque es en la televisión autonómica, donde los has hecho. Sí. Pues a mí me resultaron muy divertidos, Mira, te voy a contar la parte anecdótica primero y luego te cuento. En los debates que hubo, muchas, claro. Pues en los debates que hubo de los candidatos al ayuntamiento, que fue donde se cruzaron uno y uno, fueron como 20 y tantos debates seguidos. Sí, de acuerdo. Sí. Aquello fue una paliza tremenda. El año 2015, tal vez, 2015, sí, ¿no? En las elecciones de 2015. Encima habíamos contado que eran 20 y tantos y de repente Vox, que no estaba dentro del ayuntamiento, por lo tanto no le correspondía, porque hay que decir que en los debates en la pública entran simplemente las fuerzas políticas que ya están sentadas en el Parlamento en cuestión, pues sumaron 3 o 4. Entonces a mí me pusieron unos zapatos de tacón así, en estilismo, de pie, en unos atriles, y aquello ya al segundo debate dije, me pongo detrás de una caja que me deje a la misma altura y yo me pasé los debates descalza, porque si no era como no puedo estar ahí. Pero es que las invitadas, cuando llegaban, como ya cada uno tenía 6 o 7 debates, llegaban y decían, ¿no me podéis poner una caja a mí de estas como la que tú tienes? No, porque ellas estaban en el lateral, yo estaba frontal y no se me veían los pies. Bueno, los debates estos... Mira, yo creo que falta tradición de debate en la cultura política española, porque al final llegaba cada candidato con su equipo de asesores, se metía en su cuartito, salían del cuartito, llegaban al debate, yo les veía tensos, con bastante estrategia y... Habiéndolos entrevistado a todos o a casi todos previamente, yo sacaba la conclusión de podrían haber dado mucho más de sí. Creo que... y salieron bien, Yo creo que el espectador
sobre todo en los debates en los que hubo ronda, tuvo la capacidad de conocer a las personas a las que podía votar. En los debates cara a cara, en el único debate que hubo de todos los candidatos a la Comunidad de Madrid, hubo 5, y aquel debate para mí fue una ocasión perdida. Llegaron todos antes, se hicieron las fotos, se les veía más o menos tensos y ahí cada uno iba con su estrategia, la desarrolló, le salió mejor o peor, y terminaron y se fueron. Y me pareció muy frío, me gustó el maratón, creo que al final les obligó a salir del cascarón de la estrategia que les habían diseñado y a ser ellos mismos. ¿Son tan cerrados en un debate como lo son habitualmente los políticos? Es decir, ¿les cuesta abrirse en lo que es un directo tan, en fin, tan señalado? Porque hay mucha audiencia en este tipo de programas. Yo creo que el de esta noche, que además lo transmiten varias televisiones, va a tener mucha expectación por esa polarización de la que hablábamos antes, pero da la sensación mucho de que al político le cuesta abrirse en una entrevista con un periodista, ¿no? ¿En el debate tú crees que dan un poco más la medida de ellos mismos? ¿O son también, entre comillas, tan bustos parlantes como da la sensación que son? Al revés, yo creo que es más fácil siendo difícil abrirse en una entrevista. Ajá. Es decir, si tú estás haciendo una entrevista a un político y logras traspasar la barrera al político, que es muy complicado y la mayoría no se quiere dejar hacer, pero si logras. Y en la tele es mucho más complicado porque tienen mucho menos tiempo. En una entrevista personal, a lo mejor para prensa escrita o para radio, no lo sé, que tienes más tiempo, puedes romper esa barrera. Si rompes esa barrera y logras llegar al ser humano, que es terriblemente complicado, al final puedes llegar a descubrirle. Sin embargo, en el debate, como los debates solo son o solo suelen ser electorales, es decir, que se están jugando mucho, se están jugando su puesto de trabajo para los próximos 4 años, el de todos sus colaboradores, el del partido que les respalda, etcétera, van con la lección tan aprendida y tan ensayada que son mucho más fríos. O por lo menos yo les he visto bastante más fríos. A mí me gusta mucho más y creo que se puede llegar a conocer más a la persona en una entrevista personal con cada uno de ellos, creo. Estos días, sabiendo que venías hoy y que haces un programa al mediodía, algunos estudiantes me han dicho, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un periodista, como es tu caso, especializado en política o en economía o en cualquier otra disciplina, de repente tiene que hacer un programa hablando de lo que ha ocurrido en el mundo del fútbol estos días? ¿Qué resortes buscas para darle a aquello coherencia, para que de alguna forma tengas los mejores analistas explicándolo, para que la información sea mejor que la de tu competencia? Y sobre todo para adaptarte tú también a, no sé si es el caso, Ana, pero si es un contenido que no domines tanto. Claro, fíjate, yo creo que si tienes la humildad de reconocer que no lo dominas tanto, bueno, que no lo dominas nada, a mí el fútbol me encanta, pero me encanta ver un partido, ya está. No te digo más que para mí, cuando llegué y lo conté, digo, esto es la primera gran fusión transfronteriza, o sea, por fin una operación económica, porque hay mucho dinero, sí, claro. y como me dicen mis compañeros, a veces soy economocentrista, digo, pues si es que no veis que hay 4.000 millones de euros en derechos de televisión, si es que esto es dinero, o sea, olvidaros de patadas al balón. Claro. Al margen de eso, es bueno a veces no saber si sabes preguntar. Es decir, te estás poniendo en el lugar en el que estaría un espectador en su casa. ¿Qué es esto de la Superliga? Pues es la primera pregunta a lo mejor que tienes que hacer. Y el error que cometes cuando te lo sabes es que a lo mejor dices, oiga, mire, la Superliga tal cual, y el de su casa está diciendo, ¿pero qué es la Superliga? O sea, que a veces no tiene que ser necesariamente malo. Después tiene cómo buscas a alguien que te lo explique. Hombre, el estar en un medio de comunicación grande en el que tienes profesionales que tienen una trayectoria, un nombre y un conocimiento, te aporta el que puedas encontrar periodistas que te hablen de ese tipo de cosas. Claro, yo lo primero que hice es necesito a alguien de Deportes COPE que me explique todo esto. Y como es un grupo además en el que se están buscando cada vez más sinergias entre 13 Televisión y COPE Radio, pues estuvimos hablando con ellos y entraron en directo y nos lo explicaron. Y luego ya dices, ¿cómo le puedo dar el valor añadido?
que yo creo que con los profesionales de Deportescope en este caso le tienes, pues le puedo buscar la parte de espectáculo futbolístico, esto va a hacer mejor fútbol, va a crecer el deporte como tal, le puedo buscar el ámbito económico, esto es un dineral en derechos de televisión y en reparto político, de premios. porque los gobiernos también han entrado en la polémica, ¿no? Bueno, claro, por eso se ha quedado en nada. Claro. Y a partir de ahí yo creo que esa parte del valor añadido lo buscas de qué puedo aportar yo, pensando en el que me pone a mí para verme, qué es lo que está buscando que yo le dé. Y ahí ya lo complementas, pero a veces desconocer no es, si tienes la humildad de saber preguntarte, no es malo, al contrario. Sí, te pones un poco en el papel de espectador de la noticia también, ¿no? Es que a veces y te sorprendes tanto que como demasiado, claro. y metes la pata por saber más. Exacto. De la cuenta. Y sobre todo lo peor es intentar aparentar que sabes. Eso es ahí cometes un error definitivo, ¿no? Eso es terrible, eso es terrible. Desde luego. Bueno, quiero abrir lógicamente las preguntas a los estudiantes que están hoy con nosotros aquí, que son algunos, respetando los protocolos de aforo COVID en este plató principal de Europea Media. Alguna pregunta tiene que haber. Ana ha desarrollado mucha trayectoria en la radio, en la televisión, y seguro que alguna cuestión queréis preguntar. Antes de que... ¿Hay alguna cuestión? Pues venga, adelante. Te escuchamos. Bueno, mi nombre es Alberto, estudio periodismo en el primer año y quería saber, Ana, porque has hablado antes del guión, cuando tú tienes un guión de un programa, sea de radio o de televisión, y cuando te ves apurada de tiempo, ¿cómo lo manejas? Apurada de tiempo porque tienes poco tiempo para tratar todas las cuestiones que quieres tratar, o porque dices, me quedan 5 temas por delante y solo me queda 1 minuto. ¿Te refieres a eso? Un segundo, eso es. A ver, es que, bueno, la primera labor periodística es esa, seleccionar los temas que vas a tratar, porque no puedes tratar todos los que te gustaría. Bueno, hay días que no tienes nada y dices, ¿cómo me invento hoy un informativo? Invento entre comillas, obviamente. Pero es hacer esa selección de temas y darles el tiempo, pero al final un informativo o un programa informativo está vivo. Van ocurriendo cosas, van entrando personas, a lo mejor resulta que una entrevista que tú pensabas que te iba a aportar muy poco, ves que es interesante, que está aportando información, que está aportando cosas, datos que pueden llegar al espectador, y entonces decides dejarlo más tiempo del previsto. Tienes siempre el feedback de que tú tienes el editor en el control de realización, que tiene que ser alguien que esté completamente compenetrado contigo. En este caso yo soy la directora, si solo fuera presentadora el director estaría en el pinganillo y te va diciendo, oye, esto va bien, o te dice, igual tú estás encantado con esa entrevista, encantada, y te dice, oye, esto se está haciendo muy pesado. Bueno, tienes ese feedback que te ayuda a ver las cosas desde fuera, al margen de tu propia percepción, y entonces decides dejarlo un poco más y de repente te quedan 3 cosas y solo te cabe una. A mí me gusta escuchar al editor del programa que me diga, oye, yo, además me lo dice, yo tiraría esto, quédate solo con esto, no nos queda tiempo. Y a partir de ahí tomas la decisión y lo haces. Bueno, mira, me quedan 3 temas. Gracias a Dios tengo un magazine informativo. Si fuera un informativo en el que a lo mejor no hay entrevistas, es mucho más reglado, no se te caen 10 cosas importantes. Normalmente importante de verdad que tenga que entrar en el día, no se te cae ni una. Pero en un magazine en el que le puedes dedicar más tiempo o menos a hablar de un tema, sí se te puede quedar algún tema por el camino. Lo lógico es que digas, pues mira, este se cayó y se cayó. Y lo lamento, pero no tiene hueco y se ha quedado fuera. Y además mañana ya no tiene ningún recorrido. Y sin embargo hay otros, pues por ejemplo, normalmente todos los relacionados con el COVID, la vacunación, etcétera, esos temas, si no hago la entrevista hoy, la voy a hacer mañana. La información sí que la he dado, porque tardo 10 segundos en darla. Pero el profundizar en ello, puedo decir, oye, de pedir disculpas a este señor que me está esperando, pero que no nos va a dar tiempo para entrar y no le quiero hacer una entrevista atropellada, prefiero rescatarle mañana. Pero tampoco te sobran demasiadas cosas, ¿eh? Te puede sobrar
detalles, pero el grueso no te debe sobrar nunca. Al principio, cuando empiezas un programa nuevo, sí, porque te tienes que hacer un poco a los tiempos y a los horarios, pero una vez que un programa está rodado, tú ya sabes lo que va a entrar. No es normal que te sobre demasiado. Se dice que, mientras llega la siguiente pregunta aquí en el estudio, se dice que el periodismo se hace llenando papeleras de noticias que no caben. Así que eso es un poco lo que ilustra lo que Ana acaba de decir, ¿no? El informativo, efectivamente, y sobre todo cuando es a mediodía, que recoge la actualidad de la mañana frenética y no sabes muy bien todavía valorar la importancia de las noticias, pues al final exige, desgraciadamente, que haya temas que queden en la papelera, ¿no? Sí. Que, por cierto, es trabajo de compañeros del departamento técnico y periodístico que, bueno, pues que hoy no va a tener cabida, pero mañana lo va a tener, ¿no? Bueno, seguro. a mí eso sí que me sabía muy mal, por ejemplo, cuando estaba por la noche, que tenía que acabar en punto, cosa que me costaba una barbaridad, porque a esa hora dices, ya no están ni los de continuidad, no pasa nada, que ajusten por la noche la parrilla. Pero había que acabar porque había una pausa de publi que tenía que entrar justo a esa hora, y eso es lo que sí entra siempre a su hora, la publicidad. Y siempre se caía el trabajo de los compañeros de cultura. Y yo eso lo llevaba muy mal, porque es una cosa que efectivamente podía entrar al día siguiente. Pero creía que en un informativo que era sobre todo muy, muy político, el que entrara algo de cultura, de vámonos a la cama con algo que te alegre el alma, era bueno para todos, para los propios que hacíamos el programa. Entonces lo llevaba muy mal que aquello se dejara para el día siguiente, porque además había cosas que era como, es que dura 2 minutos el vídeo, pues entonces para mañana, no, déjalo para pasado, y estamos a jueves y esto todavía no ha entrado y tenía que entrar el lunes, y eso se lleva mal. Pero sí, a veces pasa, es inevitable. Sin duda. Bueno, es uno de los momentos más ingratos del editor o del director de un programa, ¿no? Y el otro, enseguida voy a ir con tu pregunta, y el otro es transmitir noticias con consecuencias malas para seres humanos, ¿no? Transmitir desgracias, noticias negativas, noticias con víctimas, ¿no? Ahí es donde realmente pues surge el ser humano que hace las noticias también y que las presenta, ¿no? Yo creo que ahí, guardando el decoro, hay veces que no puedes evitar emocionarte. Y se pasa mal, ¿eh? Bueno, tú lo sabrás igual que yo, que cuando estás dando una noticia muy dura, es que se te llenan los ojos de lágrimas y estás aguantando la respiración y vas muy despacio, muy despacio, muy despacio, y dices, porque como hable muy rápido, voy a poner a llorar y no voy a terminar la frase. Probablemente ese sea el momento, algunos de los momentos más ingratos. Yo, en los primeros días del COVID, cuando de repente te caían víctimas encima y subía la cifra de muertos, yo creo que el espectador estaba sobrecogido y los que lo contábamos estábamos igual de sobrecogidos, porque decías, santo cielo, si esto es el doble, el triple, 10 veces más de cuando tienes a lo mejor un atentado que te parece una salvajada. Y aquí vamos diariamente... un 11S cada día. Esa es la tragedia de lo que hemos contado. Era terrorífico. A mí me costó mucho, me costó llevar... y eso que yo la primera semana, la más dura, estuve en mi casa, pero me pasé la semana que no era capaz de hacer nada de trabajo, porque era como, no puedo creer. Más preguntas que tenéis por ahí. Di tu nombre y los estudios que cursas, por favor. Buenas, Víctor, y buenas, Ana. Mi nombre es Álvaro, estudio Periodismo y Comunicación Audiovisual, voy en 4º año, y mi pregunta va referente al magazine, porque el magazine es un formato de televisión que dura bastante tiempo por la mañana y que me llama mucho la atención porque tiene que estar muy bien preparado a la hora de mantener al espectador enganchado durante todo el programa. Entonces, mi pregunta, Ana, es cómo preparas el magazine para intentar mantener a la audiencia desde que empiezas hasta que acabas. Yo no pienso en la audiencia. A ver, que no se me entienda mal. Yo sí pienso en la audiencia, pienso en las personas que están al otro lado, en qué les puede interesar, en qué les puedo aportar. Al mismo tiempo pienso como periodista tú ves una noticia y digo, pero esto es una notición. Entonces siempre tenemos en la redacción gente que viene a hacer prácticas pues cada 3, 4 meses y te dicen, pero ¿cómo sabes que es noticia? Y dicen, pues no lo ves, es que se te cae encima. Entonces
piensas en eso, pero no piensas en la audiencia en este momento va subiendo o va bajando. Eso si estás sumando décimas o no y entonces tienes que mantener la tensión, eso lo ves al día siguiente, porque sí, en cuanto llega la curva te la estudias de arriba abajo y dices, mira este tema, qué interesante es, a la audiencia le gusta porque funciona, porque sube la curva de audiencia, y este señor que le entrevisté, que resultó que estaba tan bien, pues ha funcionado muy bien o no. Eso sí lo miras, pero cuando tú haces la escaleta, o por lo menos yo personalmente, cuando yo hago la escaleta no pienso en voy a ver si mantengo a la audiencia en tensión. Yo cuento lo que hay que contar, lo cuento con el ritmo que creo que debe de tener la televisión, y al final también te dejas guiar un poco por el instinto. Posiblemente si tuviéramos que traducir ese instinto en una regla matemática acabaríamos sacando la regla, pero tampoco lo traduzco a eso. O sea, yo no llego y digo, voy a poner como esas novelas que te hacen de encargo de tiene que tener un 30% de pasión, un 20% de drama, pues a lo mejor resulta que lo tiene, pero no lo planteas o no lo planificas en esos términos. Yo por lo menos no lo hago así. Bueno, mientras llega la siguiente pregunta, has mencionado ahora el asunto de la audiencia, ¿no? ¿Consideras que es un poco para nosotros los periodistas una pequeña dictadura que nos impone, en fin, la forma de actuar en la elección de temas, en el momento en que colocas los temas, en la duración que le das? ¿Crees que cuando por la mañana a las 9 en punto miramos la audiencia del día anterior, somos víctimas de una especie o somos rehenes de una especie de dictadura de la audiencia? Yo creo que condiciona más a nuestros jefes, ¿no? Y en esa medida te condiciona a ti, claro. Pero a mí me resulta muy útil la audiencia, pero yo la miro como las curvas de bolsa. Es decir, yo no miro la audiencia del día, pero miro la audiencia del recorrido y digo, estamos haciendo un suelo, tenemos que superar tal resistencia. Y entonces a veces me miran en la redacción como está loca, pero es así. Y además lo sigo y digo, tenemos una resistencia ahí porque cuando llegamos a ese nivel nos paramos, pero mira, o sea, para mí es igual que en las encuestas de intención de voto, lo importante no es el día, es la tendencia. Más allá de eso, obviamente si tú ves la audiencia día a día, si te das cuenta pues resulta que este invitado funciona, ha dado muy buena audiencia y a mí me gustó. Pues si yo estoy de acuerdo con los espectadores del programa, vamos a llamarle más días a esa hora. Y sí también me fijo en ella para mirar los bloques. Pues a lo mejor dicen, funcionan mejor, tú crees que funciona mejor el tema político nada más empezar el programa y el tema de sociedad al final. Pues no, resulta que el otro día, porque un invitado no podía, lo cambié de orden y funcionó mucho mejor. Voy a probarlo, porque a lo mejor resulta que el público de esa hora me está pidiendo sociedad nada más empezar y me está pidiendo política al final. En eso sí, pero en lo demás, yo no, en el minuto a minuto es que me niego a mirarlo, no, es que te condiciona demasiado y a veces un 3-4% arriba o abajo te marca el cambio de un programa y creo que no debería marcártelo. No debe ser una dictadura, yo creo que debe acompañarte y por supuesto la tienes que mirar, pero dictadura no. El minuto a minuto es uno de los conceptos que en televisión más se comentan cada día. Por la mañana, digamos que la primera tarea, bueno, Ana se levanta a las 6:30, con lo cual ya cuando llegan las audiencias casi llevas medio día transcurrido, ¿no? Sí, Podemos decir. Ya, claro, a la hora que llegan las audiencias es cuando yo ya estoy entrando a la tele y la escaleta ya está hecha, ya es como vamos a empezar a revisar los temas. Sí, pero ese es el análisis por minutos de cómo ha evolucionado la audiencia en el programa del día anterior. Y entonces podemos utilizar herramientas, pues ver un poco en qué puntos el programa ha bajado en seguimiento, comparándolo con el minuto en el que estábamos hablando de determinados temas, pues ahí se sacan conclusiones que, bueno, yo siempre he tenido dudas de que fueran reales, ¿no? Por lo que tú decías, ¿no? Porque la audiencia es algo muy volátil, muchas veces si un espectador que tiene el audímetro en su casa te falla, uno de tus fieles, pues a lo mejor hay un pico de audiencia hacia arriba o hacia abajo, ¿no? No, y es que además dices, oye, fantástico este tema, fíjate que me dijo mi jefe que era tan súper aburrido y mira qué subida aquí. Y entonces tu jefe te dice, sí, estaba equivocado. Y dices, no, es que el resto de los canales estaban en publicidad. Claro. Y entonces haciendo zapping, como eras el único que estabas dando información, pues se han ido todos contigo. Es decir, que
todo es relativo, no es absoluto, y eso también es importante. Bueno, el tema de la audiencia es interesante, es importante. Hay una pregunta que, dado que no la hacen ellos, te la voy a hacer yo, pero seguro que alguno la tenía en su mente, y os pido también que preparéis alguna para ir concluyendo la charla con Ana Samboal. ¿Es más libre un periodista cuando, hablemos de televisión, ¿vale?, que es lo más vistoso y lo que más les interesa también a nuestros alumnos? ¿Es más libre cuando trabaja en una empresa privada que en una pública? No, yo creo que eres todo lo libre que tú quieres ser. Tanto una empresa privada como una empresa pública tienen su línea editorial, y tú tienes que respetarla y tienes que estar... no digo que tengas que compartirla, pero desde luego no puedes estar en abierta contradicción con ella, porque es que si no es un sufrimiento. Entonces tienes que estar cómodo con la línea editorial, o por lo menos no incómodo, sea cual sea. A partir de ahí, pues es como cada casa tiene sus manías. Pues en la pública hay unas formas de hacer y unos procedimientos, y en la privada hay otros. Y yo creo que si tú eres periodista y haces un buen periodismo, eso no te tiene por qué condicionar, siempre y cuando no choque con tu forma de ver el mundo. Y creo que si eres lo suficientemente honesto para decir, oye, mira, yo en ese tema no me siento cómodo, no quiero entrar, pero oye, tú te vas a cubrir una rueda de prensa, el presidente del gobierno, y dice, el presidente ha dicho esto y lo ha dicho por esto y por lo otro, ¿en qué te tiene por qué condicionar? Otra cuestión es que te exijan que practiques tu profesión de una forma que no sea ética, de oculta esta información o no lo hagas, para bien o para mal, para bien. Yo no me he encontrado en una situación así, en absoluto. Entonces, creo que cada casa tiene sus peculiaridades. Cuando mis primeros años trabajaba en Expansión, era como, no digas que esta empresa está cayendo en picado, y decía, pero se está bajando un 10%, ¿qué me estás contando? Y di que está bajando muchísimo, venga, vale, está bajando muchísimo, un 10%. Bueno, cada casa tiene sus manías. Lo que no te pueden pedir es que digas que está subiendo, claro, si está bajando. Obviamente, ese sería el retorcer problema. La realidad, ¿no? Claro, y después ya la línea editorial, oiga, pues si en la columna de opinión me dicen que esa casa les gusta mucho, pues adelante, sí, que le diga, pero yo he hecho mi trabajo honestamente. Yo creo que es una cosa muy importante, que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con nuestros espectadores. Más allá de eso, también, más que de los medios, posiblemente estés más expuesto a la crítica en un medio público, porque todo el mundo se cree que tiene derecho a meterte el dedo en el ojo, precisamente porque estás en un medio público, y en el privado es, bueno, es una empresa privada, bueno, pues tendrá derecho a decir lo que quiera. ¿Y qué pasa? ¿Que en un medio público no tengo derecho a tener libertad de expresión? Oiga, pues seguramente estás más expuesto a ese tipo de cosas, pero también depende mucho del jefe que tengas. Para mí eso es fundamental. En el mismo medio, con un jefe u otro, trabajas con mucha más comodidad o con mucha menos comodidad. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, formulo la última o las dos últimas y vamos terminando. Acabas de mencionar tu labor como columnista. Danos también alguna pincelada de cómo es el oficio de columnista, que es una especialidad más del periodismo y que requiere, bueno, un posicionamiento, digamos, personal ante los temas, ante los acontecimientos, sacar conclusiones e invitar también al lector a que extraiga sus conclusiones de tu pieza informativa o de tu columna de opinión, ¿no? A mí ese me cuesta mucho más. Yo me encuentro mucho más cómoda haciendo periodismo puro y duro. Es decir, que viendo la información y contando lo que hay. Y esto es lo que hay, oiga, y piense usted lo que le dé la gana. En eso me encuentro mucho más cómoda, pero a veces ha sido de... te convencen o te lo ofrecen, o a veces incluso te piden un favor y otras dices, pues no tengo otra cosa que hacer, pues fenomenal, oiga, es lo que hay. También te tienes que adaptar un poco a las realidades. Me gusta más intentar hacer análisis, lo cual no quiere decir que no tengas que tener una opinión, y al final, no digo yo que te salga, a lo mejor no quieres que te salga, pero al final se trasluce, es inevitable, te condiciona tu forma de ver el mundo, pero intento enfrentarme a la cuestión
Normalmente en base a la información que yo tengo. Sí que en eso, cuando he intentado cuando he hecho opinión, he intentado no dejarme condicionar por la opinión que te rodea en los medios de comunicación o por información que no sea totalmente pública o no sea mía, personal, que haya obtenido. Me gusta más el análisis que la opinión y me gusta mucho más la información. Bueno, os animo a leer también las columnas de opinión o de análisis que hace Ana Samboal en la prensa y en los digitales también de Internet. Si no hay más cuestiones, pues lo vamos dejando ahí. Cumplimos ya 45 minutos con Ana Samboal. Es la segunda de nuestras charlas con las grandes caras femeninas de la información en nuestro país, del periodismo televisivo. Ya hemos visto a María Yapar hace un rato en este mismo foro, Ana Samboal en este momento, y mañana tendremos a Silvia Inchaurrondo de la cadena autonómica Telemadrid, que precisamente hoy es noticia por la organización del debate electoral entre los candidatos a la comunidad. Así que, Ana, ha sido un verdadero placer volver a reencontrarnos, sí, que coincidimos muchos años en Telemadrid, y bueno, pues escuchar también tu forma de comprender tu oficio, que es tu pasión también, ¿no? Sí, es que si no te apasiona, no te puedes dedicar a esto. Eso lo tengo clarísimo. Son demasiadas horas. Al final, tú sales de aquí y ves 3 coches juntos y una sirena y te acercas, porque eres periodista, o sea, ves el mundo con otro filtro. Y rápidamente necesitas contarlo, ¿no? Efectivamente. Muy bien, gracias Ana Samboal por acompañarnos, y esperamos contar contigo en la universidad en el futuro, no muy lejano. Aquí estaré, encantada. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Pues fantástico.